¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí estar en un podcast más, en esta ocasión, con mi abuelito, que le decimos de cariño Papito José. Es una persona bastante importante dentro de nuestra familia, ya que es el que nos dio a conocer a toda nuestra familia, básicamente el Evangelio, y gracias a que en algún momento en su vida llegó a conocer las verdades sobre Dios y sobre Cristo, es que toda nuestra familia puede estar dentro del camino de Dios. Así que es un gusto para mí estar con usted aquí en este episodio de podcast. Gracias, muy buenas tardes, mis queridos amigos oyentes. Vaya para ustedes un mejor y un abrazo de amistad y saludo de parte del Señor. Y gracias por estar aquí con mi hijo. Yo le digo mi hijo, aunque es mi nieto, como él lo ha dicho. Pues es un privilegio enorme, de verdad, poderme dirigir a mi familia, a mis hermanos y a todos los amigos oyentes y amigas oyentes que nos escuchan. Y este mensaje que sea para esperanza, que todos buscamos, para tener un día ese privilegio y esa gloria de ver a todos los oyentes que han aceptado a Jesús en el cielo con vida eterna. Qué bonito mensaje, y vamos a comenzar con el tema de este día, que es algo bastante importante porque muchas veces pienso que no ha sido comprendido por incluso las personas que van a la iglesia, que profesan una religión, una fe. Pero es importantísimo saber y recordar esto y tenerlo como pieza fundamental de nuestra vida. Así que quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es el mensaje principal que podríamos nosotros encontrar o sacar, digamos, de la Biblia? Precisamente mi experiencia, que he empezado de hace unos 35 años aproximadamente, pues he estudiado la Biblia así como me han enseñado, y agradezco a todas las personas que me enseñaron a estudiar la palabra del Señor y poder sacar esa conclusión maravillosa de que todos los seres humanos, en nuestra mente hay un anhelo de vida eterna. Y entonces yo empecé estudiando generalmente la Biblia, y luego entré poco a poco en mi experiencia personal, pues he ido descubriendo cada vez a esa bella persona y maravillosa persona llamado Jesucristo. Ya. Y, ¿cuál es el mensaje principal que uno debe entender acerca de Jesucristo? Porque podríamos abrir la Biblia y encontrar un montón de versículos y pasajes y consejos y cosas que nos aportan a nuestra vida, pero si no entendemos este mensaje que habla principalmente de Cristo, de nada nos sirve sabernos de memoria toda la Biblia. Pero ¿cuál sería este mensaje principal? El mensaje principal de toda la Biblia y el personaje central es Cristo Jesús, el que inspiró a los patriarcas y profetas para que escribieran la Biblia, pero guiados y movidos por su Santo Espíritu. De lo contrario, la Biblia es una letra muerta. Aunque sepamos la Biblia total, pero sin Cristo no tiene sentido. Ya. Y vamos entonces a comenzar, para ir reflexionando en este punto, a leer el primer versículo que está en San Juan 1, 1 y 2, que nos dice lo siguiente, y luego usted nos va comentando y nos explica lo que significan estos versículos. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Precisamente aquí nos dice el evangelista San Juan, uno de los amados discípulos de Cristo, dejó registrado para todas las generaciones que pasarán a través de las edades y los tiempos, y claramente él lo dice claramente aquí: en el principio era el Verbo. O sea, el Verbo es Cristo.
En el principio del principio, desde los días de la eternidad, Él ya existía. Ujú. Por eso aquí dice, en el principio. Está por encima del tiempo y del espacio Jesucristo, porque Él es creador. Y dice, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Para mí, yo lo entiendo plenamente que Jesucristo es mi Dios, mi Salvador. Y eso es lo que me encanta estudiar la Biblia, porque la Biblia es maravillosa. Ujú. Y es interesante ver y pensar que aquí nos da incluso digamos, un adjetivo de tiempo referente a Dios que dice en el principio. Y es tal vez complicado entender a nosotros el tiempo incluso porque es algo que nosotros vivimos, vamos transcurriendo el tiempo y no se puede detener, ¿no? Pero es interesante escuchar y ver que en la Biblia nos habla de que en el principio, cuando no existía nada, lo único que existía era ¿qué cosa? Dios. Y por medio de él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Pero es lo más importante, que en el principio y el principio de todo es Dios. Ujú. Así es, así es. Por eso el versículo 2 dice, este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él, de Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que se ha hecho fue hecho. O sea, que Él es todo. Ujú. Que nosotros los seres humanos no alcanzaremos a entender lo que es el día de la eternidad, desde los días del principio del principio. Por eso está por encima del tiempo, como ya lo dije, Él es eterno. Entonces, muy difícil humanamente entender las cosas eternas. Por ejemplo, por decir algo, muchas veces me atrevo a decir, yo conozco el amor de Dios, pero el amor de Dios es eterno. Y por muchos años que yo viva, jamás lo podré entender el gran amor de Dios, porque es eterno. Ujú. Y es el carácter de Dios, ¿no? Que es Sí. intrínseco a él. Pero estos versículos nos invitan a primero aceptar, primero antes que cualquier otra cosa, sin aceptar este principio no podríamos seguir leyendo la Biblia, estudiando o viviendo conforme a lo que queremos en función de Cristo. Pero esto nos ayuda y nos invita a aceptar la soberanía de Dios. Porque si quitáramos todo lo que existe creado, lo único que quedara fuera Dios. Así es. Y eso es lo que significa estos versículos, ¿no? Que nos hablan de ese verbo, de ese Dios que es el todo creador y poderoso, que no hay nada por encima de él, ¿no? Es lo más, la autoridad más grande que existe en cualquier nivel, ¿no? Pero es interesante porque aquí nos habla del verbo como Dios, pero más adelante también nos habla del verbo hecho carne, ¿no es cierto? Sí, precisamente. En el mismo Evangelio del capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol San Juan, y vimos qué cosa, su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ellos tuvieron la oportunidad, no todos los apóstoles, de ver la gloria de Dios. En el monte de la transfiguración, 3 apóstoles miraron, contemplaron la gloria de Dios. Y ahí estaba Moisés y Elías y Jesús. Y ahí tuvieron el privilegio de ver la gloria en miniatura, esos 3 discípulos. Y el Señor les dijo al bajar de la montaña que no lo dijeran a nadie. Y lo cumplieron. Esa es la gloria que pudo ver el apóstol Juan y lo pudo registrar para nosotros y para todas las generaciones. Precisamente Jesús anhelaba, el anhelo más grande era ser hombre. Y por eso se hizo carne, para demostrar el amor y la gloria de su Padre. Vino a dar testimonio de que tenía un Padre eterno, como Él es eterno. A eso vino Jesús y nosotros podemos ver su gloria a través de la palabra de Dios. Ujú. Y entendiendo dentro de, bueno, nuestra mente finita, digámoslo así, lo que podamos entender de Dios, que va a ser siempre menos de lo que realmente Dios sea. Pero para mí en lo personal, intentar definir a Dios es casi imposible en nuestros términos. Pero sí es un concepto en el que pensamos en el que Dios es todo, ¿no?
Es todo el poder, toda la capacidad. O sea, no hay nada que sea menos que Dios, ¿no? O sea, Dios está por encima de todo. Y es qué interesante ver y leer en la Biblia cómo lo entenderían incluso ellos, los discípulos en su tiempo, en este caso Juan, que en un punto este Dios todopoderoso se hizo hombre, se hizo carne. Entonces esto es un punto importantísimo que nos podríamos pasar horas y horas analizando un montón de aspectos del hecho de que Jesús, o sea, que Dios se haya hecho hombre, se haya hecho carne. Pero esto primero nos habla de ese Dios todopoderoso que también, siendo humano, puede sentir como nosotros, pudo sentir como nosotros sentimos y puede, o sea, puede entendernos cómo nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Sí, precisamente es así. Al hacerse carne, hacerse hombre, Él siente lo que el hombre, la raza humana, siente, sufre y llora y se goza. Él es el único que pasó por todas esas etapas de sufrimiento más que los hombres. Y es más, pasó ese fenómeno de la muerte. Por eso no hay otra persona tan alta y sublime y todopoderosa que pasó por todos los niveles de esas experiencias, que los seres humanos no pasaremos alguna vez. Por eso dice el Hijo del Hombre, en los Evangelios dice como 60 veces, cuando el Hijo del Hombre venga, se siente muy feliz amar la humanidad. Mire, a mí me llama la atención enormemente que Jesús he descubierto que es el Hijo del Hombre, el Hijo de la humanidad. Pertenece a todos los mortales, creyentes o no creyentes o ateos. Pertenece a toda la única especie que es la sociedad del mundo. No importa de cualquier denominación que se manifieste en las personas, Dios pertenece a toda la raza humana. Él es el Dios eterno que quiere salvar a todos y que nunca se pierda nadie. Bueno, entonces para comprender esta situación, digámoslo así, de que el Verbo se hizo carne, es muy importante también entender, creo yo, el por qué. Y aquí hay que mencionar un poco acerca también del pecado, porque hay un versículo también, no recuerdo en qué parte está, que nos habla de que por Adán entró el pecado, pero por Jesús podemos ser salvos, ¿no? Sí. Y es importantísimo que entendamos este por qué, porque el hecho de que el pecado haya entrado a la raza humana nos quitaba de vivir para el propósito por el cual fuimos creados, en perfección, como hijos de Dios. Pero este pecado, el pecado original, digámoslo así, el pecado inicial que cometió el ser humano, nos alejaba de todo ese propósito y solo pudo ser restaurado ¿por quién? Por Cristo. Sí. Y creo que eso es lo más importante de entender en sí el mensaje principal de la Biblia, que Cristo es el camino. En sí, Cristo es la única manera para poder llegar otra vez a recuperar esa perfección en la que fuimos creados en su momento. Y es por eso que este es digamos, el mensaje más importante que todos deberíamos comprender y que todas las historias que encontramos en la Biblia, que leemos, que reflexionamos, nos debe llevar a eso, ¿no? A entender que el hecho de que Dios se haya metido en nuestra condición humana y haya vencido el pecado, nos permite llegar a la salvación, ¿no es cierto? Así es. Por eso el Juan el Bautista menciona en el Evangelio de San Juan 1:29, lo dice claro, y lo presentó al mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Cristo no hay solución, no hay vida eterna. Él es todo, como hemos mencionado hace un momento, Él es todo. Entonces, por eso, a mí personalmente, últimamente me gusta saber más de Jesús. Y si nosotros los cristianos seríamos como Él, no somos. Yo no soy como Él. Él es eterno, Él es Dios, Él es santo, Él es justo, es bueno. Por eso en el Evangelio de San Mateo dice, venid a mí
y aprended que soy manso y humilde de corazón. Ahí está el secreto, ir a Jesús y contagiarnos de esa mansedumbre, de esa humildad, de ese amor, de esa gracia poderosa que puede transformar a los seres humanos. Nada hay en el mundo que pueda transformar corazones. Es la palabra de Dios que Cristo, a través del Espíritu Santo, nos dejó, señalando para tener un camino hacia la vida eterna. Ujú. Y eso es, ¿no? Eso es Cristo, eso es el camino, esa es la salvación. Y ese es el mensaje principal que deberíamos nosotros entender y comprender de la Biblia. Pero yo quisiera preguntarle, ¿en qué momento usted entendió este mensaje o lo comprendió? Porque como mencionaba, muchas veces hay personas que no, por más años que pasen dentro de la iglesia, siguen obviando este mensaje que es lo principal que deberíamos comprender, ¿no? Y muchas veces nos desvía nuestro camino, nuestra mente, digamos, también nuestro actuar, porque no tenemos este mensaje principal en nuestra vida, ¿no? Entender a Dios como el único camino a la salvación y que sea Él, su carácter reflejado en nuestra vida, ¿no? La que nos transforme. Así Pero es. ¿cómo fue? ¿Cuándo emprendió este mensaje o cuándo o en qué momento de su vida entendió esto? Precisamente hace unos 5 años atrás comencé a profundizar en la palabra de Dios, tratar de entender. Ujú, He aprendido de muchos teólogos, de muchos pastores, la palabra de Dios, pero saco en resumen, para mi modo de pensar, el arte de pensar es muy digno de respetar de todos los seres humanos que piensan diferente, pero yo pienso esto, que en parte me han enseñado bien y en parte ha faltado algo, ¿no? ujú, Y a mí me ha llamado la atención zambullirme en la palabra de Dios y conocer al autor de la vida, al autor de la palabra de Dios. Porque yo entré por el monte Sinaí. El primer mensaje que yo recibí cuando entré al cristianismo, los 10 mandamientos que Moisés trajo en su mano derecha hacia el pueblo de Israel. Entonces, pero ese velo que bajaba Moisés tapado su rostro porque los israelitas no podían contemplarlo, pues tuvo que protegerse con un velo. ujú. Hay un velo que todavía nos falta, que quitarse ese velo para contemplar la gloria de Cristo. Ujú, Yo entré por los 10 mandamientos y fui un poquito fariseo, estricto. No. Cuando viene Cristo a mi vida, entendí que no es así. Y pasé por esa etapa. ujú, Y doy gracias a Dios que ahora pienso diferente, basado y apoyado en la palabra de Dios. ujú, No a lo mejor ni en doctrina, ni en religiosidad. No, no. Ahora pienso diferente porque este es el verdadero evangelio. Cristo es el evangelio eterno. Y ahí entra la esfera de la fe. Por fe en su palabra. Y a través de la fe vamos comprendiendo poco a poco la Biblia. ujú. Pero, ¿qué significa, digámoslo así, ser legalista? O sea, ¿cómo uno puede identificarse con alguien que es legalista? Comento mi experiencia, que no hay que hacer nada. Los fariseos hacían, pero medían hasta poder Ujú, caminar. sí. De tal manera que eran, en vez de ser una paz, un alivio, un descanso espiritual, eran leyes rígidas. Entonces eso imponía. Y la palabra de Dios no se impone a nadie, es libertad. Porque Cristo nos liberta del legalismo, de muchísimas cosas. Ujú, Yo puedo mencionar un montón, pero por el tiempo no puedo alargarme mucho, porque el tiempo es el enemigo en ujú, estas cosas. Pero gracias a Dios puedo compartir estas palabras de ujú. esperanza, palabras de vida eterna que están registradas para cada uno de nosotros, los que creemos y los que les gusta, pero los que no les gusta también respetamos. Ujú. O sea, yo pienso que en esta parte del legalismo, eh, lo que hay aquí es un error digamos, de orden y de los factores. Muchas veces se dice que, por ejemplo, el orden de los factores no altera el resultado, pero en esta situación, la vida espiritual no es algo como las matemáticas. Y el legalismo no es algo que
sea tampoco malo, pienso yo, sino más bien el orden está mal. Cuando yo intento aplicar todas estas leyes, todas estas preceptos, todas estas, digamos, ordenanzas que puedo encontrar en la Biblia, pero sin amar a Dios, se convierten en legalismo, porque solo estoy tratando de cumplir las cosas como si la salvación dependiera de mí. Pero cuando estas obras son resultados de conocerle a Dios, del amor genuino que yo pueda tenerle, no significa que estén mal, ¿no? Obviamente los fariseos se estaban sobrepasando por en ese punto porque no les bastaba con las leyes que Dios les había dado, sino incluso ellos estaban creando sus propias leyes, ¿no? Eso de contar los pasos, de tantas cosas que hacían. Pero el punto importante sobre entender esto es que no importa lo que hagamos, o sea, hay un libro incluso que tengo que es bastante bonito para leer, que se llama Ama a Dios y haz lo que quieras, porque no podemos nosotros pretender cumplir nada de lo que está escrito en la Biblia sin primero amar a Dios. Y si nosotros solo nos centramos en las leyes, en las órdenes, en los mandamientos, eso es lo que nos vuelve a alguien legalista, ¿no? Y es algo complicado de muchas veces entender o vivir, porque por mucho que nosotros conozcamos doctrinas, conozcamos los 10 mandamientos, conozcamos todo sobre la Biblia, si primero Cristo no está en nuestra vida como pieza fundamental, de nada sirve todo esto, ¿no es cierto? Así es. Uh-huh. Y bueno, para ir ya terminando, ¿cómo nosotros podríamos evitar un poco nosotros caer en esta situación? Para evitar caer en el legalismo y en las leyes rituales y muchas leyes morales que Dios ha establecido, no está mal la ley de Dios, y la ley moral o espiritual, como se puede decir, pero el centro del cristianismo, por encima de las leyes, por encima de todas las cosas, Él es el dador de la ley y el amor, por eso decíamos al principio, el amor cubre multitud de pecados. Los escribas y fariseos, pues, tenemos la historia muy clara que todos los conocemos, la mujer samaritana y la mujer pecadora que le iban a apedrear. Según los religiosos de aquel entonces, querían matar no solamente a la mujer pecadora, sino al mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el problema. Solo se sentían ellos guardadores, intachables, pero leyes y leyes. La ley mata, mas el Espíritu de Cristo vivifica la vida. Por eso San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida eterna. No vino a destruir almas, sino a salvarlas. Y ahí tenemos evidencias que de las prostitutas y de los fariseos, de las prostitutas hizo princesas para la gloria de Dios y de los fariseos también, hijos de Dios, del Altísimo. Él vino a cubrir toda la ley, porque el amor lo cubre todo, el amor de Cristo. Y, o sea, es realmente un poco, muchas veces complicado entender esto porque no lo experimentamos. Así es. En nuestro día a día. Y en lo personal también pienso que para mí es bastante a veces complicado, porque siempre tarde o temprano trata de salir esa parte de nosotros que quiere tomar, digamos, partido en nuestra salvación, que quiere hacernos depender de nosotros mismos. Y, por ejemplo, cuando vemos situaciones en las que no estamos de acuerdo, ya actúo como yo. Y es muy difícil entender, por ejemplo, lo que decíamos de la mujer samaritana, de María Magdalena, cuando iba a ser apedreada. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud de los fariseos, ¿no? De coger la piedra y querer juzgar, ¿no? Y eso es lo que también representa ser legalista, ¿no? O sea, sí, precisamente. O sea, hacer pensar o pretender que yo soy capaz de juzgar, de juzgarme a mí, de juzgar a los demás, y que depende de mí también muchas cosas como la propia salvación, y por eso es que trato de cumplir, o sea, dependo de mis fuerzas para intentar cumplir los mandamientos, para intentar cumplir todo. Y es por eso que es muy importante volver otra vez al mensaje que nosotros estamos
leyendo, ¿no? El único camino que existe es Cristo. Y si nosotros no entendemos eso, nada de lo demás que podamos estudiar, leer, va a ser, correcto, digamos, en nuestra experiencia personal, porque vamos a muchas veces terminar como los fariseos, entendiendo y sabiendo de la Biblia, pero utilizándolo para otras cosas que no es, sino para conocer a Dios, conocer a Cristo. Y creo que hay un versículo más que... Sí, precisamente el tiempo se nos ha ido, mi querido hijo amado. Quiero compartir también San Juan, en el mismo Evangelio, San Juan 17, en la última oración que Jesús hizo a su Padre, el mismo anhelo que quiere darnos a conocer a su Padre, aquí dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó desde antes del cosmos, antes de cualquier galaxia del universo. Millones de galaxias Dios ha creado, pero por encima de todo eso, ese anhelo de querer rescatar a la raza humana. Él murió por todos, no solamente por un grupo de religiosos, sino, como dije hace un momento, por toda la especie humana. Ese es el gran amor de Dios, porque en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Eso es lo que me fascina a mí, entender más el Evangelio, conocer más a Jesús y dar su gloria para Él, no para los hombres. Que Dios, en su infinita misericordia, me permita a mí y a todos los que creen tener esa gloria que Dios quiere darnos, la vida eterna. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres, dice aquí el Evangelio de San Juan 1:4. Y es más, donde hay paz, hay amor. Donde hay amor, está Dios, y donde está Dios no falta nada. Estamos completos en Cristo Jesús. Sin Cristo siempre nos faltará mucho. Y es importantísimo esta oración que hizo Jesús. Sí, precisamente. Por sus discípulos y por todos en general. Porque nos invita, nos hace parte de esa promesa de la salvación. Y Dios, como ya lo dijo aquí, Cristo quiere tenernos con Él en la gloria de Dios. Y eso es lo más, digamos así, lo más importante también de la misión que tuvo Cristo aquí en esta tierra hecho carne. Él no vino para juzgar, para destruir Jerusalén. No, Él solo tenía un propósito y una misión, y era reconciliar a su creación con Dios. Por eso era el camino. Y en este versículo, en esta oración final que Él hace, lo deja claro, ¿no? Él quiere que nosotros lleguemos algún día a la gloria de Dios. A ver su gloria. A ver su gloria. Y si nosotros no entendemos eso, no podemos nosotros seguir leyendo la Biblia, o vamos a cometer muchos errores en el camino. Pero lo principal de todo esto, por eso es el mensaje principal de la Biblia, es que Cristo es el camino y que Cristo es el único que nos puede llevar hacia el Padre, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos comprender en la Biblia. Sí, hijo mío, le agradezco muchísimo y ese privilegio de tener y que tenemos que compartir la palabra de Dios. Mis últimas palabras son estas. Maravillado estoy que Dios me amara, aunque cubierto de maldad, que me hiciera andar en su presencia, purificado por su santidad. No hay otra cosa. Que podamos llegar a tener ese conocimiento de nuestro Salvador, del autor de la vida existencial. Amén. Y bueno, este ha sido el episodio, ya no recuerdo qué número estamos, pero este ha sido un episodio más de este podcast, y esperamos que vamos a tener más invitados, vamos a tener más temas, y que sirva esto de edificación para nuestra vida, para nuestro conocimiento, y sobre todo para llevarnos al mismo fin. Por eso se llama Camino del Faro, es el camino hacia Cristo, la única luz que puede iluminar nuestra vida. Así que eso ha sido todo
por esta ocasión con nosotros. Nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Ya.